Gracias por recibir a Justiciero del Fandom y presentás este libro que la verdad tiene un montón de historias, ¿no? Un montón de historias y vivencias propias. Contame un poco cómo viene este libro. Es un libro que escribí durante la pandemia, en el 2020, cuando no se podía salir, no se podía viajar, no se podía organizar eventos, no había joda a la noche y me sobraban un montón de horas, lo cual al principio me generó mucha angustia y después me generó la oportunidad de hacer algo distinto. Y se me ocurrió eso, ordenar algunas ideas que tenía dando vueltas en la cabeza respecto al tema de los superhéroes y empezar a leer un montón de material, pensar acerca de ese material, discutir con lo que estaba leyendo y finalmente escribir estos textos que son los que componen el libro. Y hay un poco de todo, hay historias de autores, hay historias de editoriales, hay historias de personajes, hay historias mías que tienen que ver con vivencias personales. No mucho, no es tan autorreferencial el libro. Podría algún día ser un libro de anécdotas, este no es tanto de anécdotas. Me parece que quedó una cosa interesante, rica para el análisis, como para también abrir un poco el debate. A mí me llamaba la atención y seguro le va a llamar la atención a cualquiera que mire la bibliografía del libro, que la inmensa mayoría de los textos que había para consultar acerca de este tema no eran en castellano. No, hay muy poco en castellano. Entonces, también el aporte para quienes quieran pensar este tema desde Latinoamérica, poder tener un texto que haya no inaugurado, pero sí por ahí pavimentado un poco la ruta para pensarlo desde acá, ¿no? Pensarlo en nuestro idioma y desde nuestra idiosincrasia. Me imagino con esas relecturas te habrás encontrado un montón de data nueva con el correr de los años, ¿no? Que quisiste plasmar, qué sé yo, preguntas como cómo influyó la política dentro de los cómics, las relaciones interpersonales. Ahora se tiene en boga un tema como es la sexualidad. Bueno, me imagino que todo eso te llevaron a disparar un montón de preguntas, ¿no? Sí, me parecía que eran temas que estaba bueno tocar. El tema, de lo político siempre me llamó mucho la atención. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas. Y temas que se fueron ganando un lugar con el correr de las décadas, ¿no? Del tema sexual, por ejemplo, en los cómics no se hablaba hasta los 80 prácticamente, claro. En los cómics de superhéroes, ¿no? Estamos hablando. Y hoy es algo que tiene un peso bastante importante, no tanto en las tramas, pero sí en la forma de pensar las historias, y incluso en la composición de los equipos creativos, ¿no? Así que son cosas que se fueron ganando un lugar. A mí creo que lo que más me dejó en claro todo ese proceso de lectura y escritura es que es muy difícil considerar al cómic de superhéroes como un entretenimiento menor, una boludez así para divertir un rato a los chicos. No. Tiene una profundidad, una riqueza textual e intertextual muy notable para quien la quiera explorar, para que se quiera meter un poco más a fondo en la lectura y en el estudio. Hay un montón de elementos, de aristas muy interesantes para el análisis. Va mucho más allá del entretenimiento que te brinda. Hay una historia, hay una industria, hay un vínculo con la realidad de las distintas épocas por las que fue transcurriendo el género. Hay autores, hay tipos que piensan detrás de esto, porque no es solo, como decías vos, que eso es para chicos y es una boludez como siempre, que durante mucho tiempo fue bastardeado, ¿no? Sí. El cómic. Sí. Pero hoy por hoy se le toma un poco más de respeto, ¿no? Sí. Lamentablemente por las películas, ¿no? Pero las películas han sido, un vehículo importante hacia la masividad, sobre todo los personajes, ¿no? No tanto de la historieta en sí. No es que el hecho de que haya tantas películas basadas en personajes de los cómics hace que los cómics se vendan más o tengan un mayor prestigio o una mayor presencia en el imaginario popular, pero los personajes sí, ¿no? Hoy la panadera que te vende las facturas sabe quién es Clint Barton, ¿entendés? Sabe quién es Heimdall. Eso hace... ¿Sabe quién es Tony Stark? Claro, hace 10 o 15 años eso lo sabíamos nada más los integrantes de un gueto minúsculo, ¿no? Muy marginal, y hoy eso se convirtió en una cultura popular y masiva, lo cual es muy interesante. Pero de un gueto minúsculo que nos hiciste parte, Andrés, porque esto es sin querer queriendo, por la pasión tuya que tenés con los cómics, ¿no? Generaste un montón de lectores, yo incluido, y que te agradecemos también por tu aporte que has hecho a nosotros, ¿no? Son muchos años de trabajo, que yo empecé muy joven,
empecé a publicar profesionalmente a los 19 años en la revista Scorpio, que era una revista muy importante de historietas de aquella época, y tuve la suerte de poder insertarme en ese medio sin ser guionista ni dibujante, buscando alternativas, y bueno, la alternativa que encontré fue la de la difusión, ¿no? La de trabajar muchos años en difundir la historieta, entrevistar autores, contar la historia de las editoriales, de los personajes, de las revistas, las noticias de lo que iba pasando. Me tocó cubrir cosas loquísimas, desde la muerte de Superman hasta cosas así muy, muy estridentes. Armar esa, me imagino cómo fue armar todo eso, toda esa parafernalia que se venía atrás, ¿no? Totalmente, sí, bueno, tuve la suerte de trabajar en editoriales, de viajar, de poder entrevistar a autores de muchos países, de haber tenido mi propia editorial durante varios años, después reconvertir el proyecto más importante de los que participé, que es Comiqueando, en una plataforma digital. Bueno, me gustó mucho también cuando descubrí YouTube, ¿no? Y la posibilidad de generar contenidos para YouTube. El podcast, un formato que me pareció hermoso, muy rico, muy fértil. Para tocar temas que por ahí no se pueden tocar tan fácilmente en una radio, ponerle que sea una columna, algo. O donde te interrumpen con avisos publicitarios. Bueno, el podcast te da una libertad enorme, y es algo que me gusta mucho hacer. Lo empezamos a hacer en el 2008 con el equipo de Comiqueando, lo seguimos haciendo aún hoy. Bueno, fuimos encontrando muchas vetas distintas de esta clave que es la de la difusión de la historieta. Y bueno, por supuesto enriquecido con el contacto con la gente, ¿no? Con los fans. Muchos de los chicos que empezaron siendo lectores de Comiqueando hoy trabajan con nosotros en la realización del sitio web o de la revista digital o del podcast. Así que nada, muchos años de laburo y sostenidos básicamente por la pasión, porque no es algo en lo que se pueda ganar mucha guita. No. ¿Viste? No te llueve la fama, no te haces mediático, no te llaman a bailar en los programas de Tinelli si trabajas 30 y pico de años difundiendo la historia. Pero bueno, acá estamos. ¿Y te gusta, Andrés, que haya un montón de gente que, sobre todo en la pandemia, que explotó, que como salimos un montón de canales a difundir más la historieta? ¿Te gusta que los pibes jóvenes, pibes de 20 o para abajo, o de la generación nuestra, que son una generación perfil, salgan y den la jeta para difundir el cómic? Sí, totalmente. Después habrá mejores, peores, algunos se cansarán y dirán esto no es lo mío, otros dirán che, qué bueno, tengo 8 seguidores, voy a seguir haciendo esto toda mi vida. Sí. Pero sí, me encanta que se democratice, ¿viste? Sí. Hasta un punto para compartir ideas o miradas sobre el mundo de la historieta tenías que tener un medio gráfico, ¿no? Sí. Un medio gráfico es difícil de sostener. Hoy con los medios electrónicos se democratizó muchísimo, cualquiera puede hacerlo. Lo que decías vos, chicos muy jóvenes, que algunos quizás no tienen la formación necesaria, ¿no? Porque no es lo mismo hablar que comunicar. O sea, hablamos todos. Sí. Comunicar es un poco más complejo, requiere ciertas disciplinas, ciertos saberes que no se adquieren de un día para el otro y que son mucho más fáciles de adquirir si vas a estudiar a una universidad o a una escuela terciaria, exactamente. Pero bueno, me parece genial que hoy esté al acceso de todos, ¿no? Que cualquiera en su casa pueda grabar videos para YouTube, cualquiera en su casa pueda hacer un podcast, cualquiera en su casa pueda hacer un sitio web, un blog. El blog ya es medio antiguo, pero bueno, yo lo sigo bancando. Pero sí, todo hay que bancarlo, sé que... Me parece genial, o que se hagan el newsletter en Substack, o lo que sea, lo que quieran hacer, que lo hagan. Todo suma a la difusión de la historieta y todo suma a enriquecer la propia mirada de uno, ¿no? Porque uno no lee igual cuando va a leer para sí mismo que cuando va a leer para contarle a gente que no conoce acerca de las historias que está leyendo. Esto vale también para la literatura, para el cine, para las series de tele, para todo. Uno afila su mirada, ¿entendés? Le busca esa sintonía fina con el supuesto receptor, ¿no? Y eso te enriquece la mirada, te la hace más compleja, te lleva a buscar otras cosas, a leer otras cosas, a mirar otras cosas. Me parece muy, muy rico, muy interesante. Por supuesto va a haber en algún punto una depuración, algunos que dirán, bueno, no, ya está, hasta acá llegué, no gané un peso en todos estos años, me dedico a otra cosa, me hago remisero. Pero
también otros van a seguir, ¿viste? Motivados mucho más por la pasión que por un eventual ingreso económico, y eso va a enriquecer mucho la producción de textos sobre lo que más nos gusta. Andrés, volviendo al libro, ¿cuáles son los capítulos que te resultaron más divertidos a la hora de escribir? Y a mí el que más me divirtió fue el que se llama Del otro lado, es donde me pongo a pensar la diferencia entre la vida real de un superhéroe y la vida nuestra, ¿no? El vínculo con el tiempo, con la muerte, con la ropa, con los enemigos, con los compañeros de lucha. Esas cosas son muy distintas, ¿viste? Con la identidad, ¿no? El tema de que los superhéroes suelen tener más de una identidad. Esas son cosas en las que me gustó mucho pensar. Y me gustaría en algún punto retomar algo de eso. Eso me parece que a mí es lo que más me divirtió escribir. Pero bueno, las motivaciones, ¿no? ¿Por qué los buenos son buenos y los malos son malos? ¿Por qué los malos dicen que son malos? ¿No? En el mundo real los malos no dicen que son malos. En el mundo real vos te das cuenta que las personas son malas cuando ya te cagaron. No vienen agrupadas en liga de villanos del mal, claro, sindicato del crimen maligno, perverso y genocida. No, en general cuando se agrupan un montón de villanos se ponen de nombre, no sé, Fondo Monetario Internacional, Iglesia Universal de la Buena Onda, claro, no sé, Juntos por el Cambio, tenés como muchas eufemismos para que los malos no blanqueen desde el primer momento que son malos. Claro. Y te das cuenta generalmente tarde. En los cómics no, los villanos se presentan como malos, ¿viste? Como fuerzas del mal. Eso es muy interesante, preguntarnos por qué, cómo funciona. Y dicen, somos malos y somos malos por esto. Cómo funciona eso en la lógica interna de las historietas, ¿no? Eso me pareció bastante divertido y bastante interesante para pensarlo y estudiarlo. Pero hay un montón de cosas del libro que me gustaron, que me gustó mucho pensar y estudiar y buscar información y procesarla. También en momentos me encontré con que me costaba mucho tomar la posición de, bueno, te voy a explicar por qué pasa tal cosa, esta es la posta. Y entonces decidí consultar con tipos mucho más capos que yo, que laburan hace muchos años en el medio en Estados Unidos, y les hice preguntas a guionistas muy importantes como Marv Wolfman, Howard Chaykin, Mark Waid, Peter Milligan, y los tipos con la mejor onda me contestaron, ¿viste? Entonces pude incorporar esas voces al libro, hacerlo un poco más coral y ofrecerle al lector ya no mi mirada, sino la de gente mucho más capa, que está mucho más metida en el medio, y que me ayudó a dilucidar algunas cuestiones que yo no me ponía de acuerdo conmigo mismo o que no me animaba a plantearlas como diciendo, bueno, esto es así por tal motivo, ¿no? Eso como que enriquece también la lectura, el tema de los testimonios de profesionales muy grosos de distintos países que fueron sumando sus voces a la reflexión en voz alta, que es en un punto cualquier libro de ensayo. En este caso es una reflexión en voz alta que por momentos se vuelve un poco más coral. ¿Por qué crees que nos enganchan tanto estos personajes? Y porque son como la versión mejor de nosotros mismos, digamos. Están ambientados en un mundo que hace un esfuerzo enorme por parecerse al nuestro, pero ellos no se quieren parecer a nosotros, nos quieren ofrecer una alternativa superadora, ¿no? Donde los valores que se transmiten son muy elevados, ¿no? Los cómics de superhéroes siempre te están diciendo que el más poderoso tiene que poner su poder al servicio del que menos tiene. O sea, el poderoso no usa el poder para beneficiarse a sí mismo, sino a los demás. Sí. Y te está hablando todo el tiempo de solidaridad, de coraje, de valentía, de entrega, de sacrificio, de poner al otro por encima, digamos. Y son valores muy copados, que nos resultan mucho más divertidos cuando nos los inculcan los superhéroes que cuando nos los inculcan las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que si vos ves, no sé, en la base del cristianismo también está esa cosa de sacrificarse por el otro y poner al prójimo por encima de uno mismo, pero te lo explican los curas que son un embole, ¿entendés? Y que son turbios, ¿viste? Y hay una cosa así como oscura. En los cómics hay colores, hay explosiones, hay aventuras alucinantes en distintos planetas, hay cosas como mucho más gancheras a la hora de transmitir valores. Y son valores muy copados los que transmiten. Entonces yo creo que eso también nos entusiasma, ¿no? La posibilidad de ver gente común
como nosotros, que en un punto deja de serlo para ser mejor. Se tiene que enmascarar generalmente para ser mejor. Porque si vos no te enmascarás, la propia dinámica de la sociedad te aísla o te arrincona o te condiciona. Sí. Pero si no saben quién sos, te da un margen de libertad para arriesgar tu vida de un modo que le sea funcional al interés del prójimo. Claro. Eso es sumamente atractivo, ¿no? Y genera un potencial de aventuras infinito, ¿no? Con personajes que incluso están hace 80 años batallando. Bueno, eso me parece que es lo que nos engancha mucho. Y por supuesto la construcción colectiva, ¿no? Esa cosa de la continuidad, que todo lo que pasó antes se respeta, o a veces se respeta, y que... Cada tanto hay una crisis. Claro, y que entre muchos autores van armando un canon colectivo, un monumento enorme que crece todas las semanas hacia arriba, que en un punto también es medio un Shenga, ¿no? Donde viene un boludo, toca una maderita que no tiene que tocar y se cae todo a pedazos. Pero si se hace bien es monumental, es una construcción de muchas décadas, de muchos autores, de muchas miradas distintas, donde cada uno que viene va enriqueciendo lo que ya está construido por los anteriores. Eso es muy copado también. ¿Te gusta lo nuevo que está saliendo? En general leo poco de lo nuevo porque tiende a no gustarme. Hay cosas que me gustan, obviamente. Pero en general lo más reciente, lo de los últimos 5 años, me cuesta mucho engancharme. Sí. ¿De cualquier editorial? Sí. El título que más me gustó de los últimos 5 años ya se terminó, que era Immortal Hulk. Sí, mucha gente lo sigue mucho. Y después me cuesta, bueno, de Daredevil de Chip Zdarsky sigo leyendo, algunas cositas más, pero me cuesta engancharme con lo más reciente. Tiene un ritmo que me aburre un poco porque está muy estirado, muy pensado para leerlo en libro. Si lo lees a capítulos mensuales es como que es la nada misma. Sí. Y me cuesta encontrar ideas nuevas, ¿no? Muchas veces son ideas que ya leí. Otra crisis más que ahora viene, que dentro de poco va a venir. Si otra crisis más. Otra vez un villano hiper poronga al que le tienen que ganar entre todos. Otra vez esto, otra vez lo otro. Incluso en los cómics más de un perfil quizás más urbano, ¿no? Otra vez esta mafia que arma la rosca con tal villano, con tal cosa, con tal clan ninja. No, es como que otra vez. Pero bueno, es un poco la lógica de esa industria, ¿no? Donde no está mal visto que las cosas se repitan. Ni siquiera está mal visto que los dibujantes dibujen todos igual, ¿no? Si vos sos dibujante y copias cosas de otro dibujante no está mal, o sea, nadie te pide que seas original a la hora de plasmar gráficamente las historias. Bueno, es no sé, no es lo más lindo, digamos, a la hora de leer, pero es algo que evidentemente funciona, ¿no? Volver sobre lo mismo. Cada tanto aparece alguno que patea el tablero y hace cosas nuevas y está buenísimo. ¿Te reconfortó que Omni haya sacado esa deuda pendiente que se tuvo, que fue editar Hora Cero? No sé qué contestarte. La verdad no consumo cómics de superhéroes en castellano, no estoy muy al día con lo que se edita en Argentina o en España o en México en materia de cómic yankee. No sé. ¿Pero te gusta que haya el material que no se consigue para los nuevos lectores? Es que todo se consigue. Si tenés tarjeta de crédito de internet no hay nada que no se consiga. El tema es cuánto lo querés pagar. Pero claro, conseguirse se consigue todo, no existe el santo grial, ¿viste? Todo se consigue, más caro, más barato, más simple o más complejo, pero todo se consigue. Desde que se inventó la internet y la podés combinar con una tarjeta de crédito. Yo no conozco a nadie no conozco nada que sea inconseguible. Hay cosas que son muy caras, eso sí, pero bueno. Sí. También dependerá de la edición que querés tener, si la más cheta, si la más común, no sé. El tema de que se edite mucho material clásico es lógico, porque el material nuevo es muy difícil de vender, no tiene la misma calidad. Entonces, yo si fuera editor de DC o de Marvel, obviamente publicaría un 85% de material retro, de los 80, 90, 70. Lo nuevo me parece difícil de vender porque es difícil de leer, difícil de engancharse, ¿viste? Es como, me cuesta un poco más. Está buena esa alternativa que están encontrando ahora, que son esas novelas gráficas más pensadas para adolescentes, para vender en librerías, donde no existe la continuidad, donde los títulos no se vinculan entre sí. Eso me parece mucho más interesante que seguir machacando con, las mismas aventuras de siempre, ¿no?
Pero no estoy muy al tanto de lo que se publica en Argentina, te soy sincero. Sí. ¿Te gusta más lo que sale, Sí, va saliendo? de autores argentinos compro muchas historietas de producción nacional. ¿Qué es lo que más que te llamó la atención últimamente? Así también le podemos recomendar a la gente que pueda. Y hay muchas cosas muy buenas. Hay varias editoriales que están sacando cosas muy copadas. Lo último que leí de autores argentinos que me haya gustado mucho, no sé, probablemente haya sido Guaraní de Diego Grimbau y Gabriel Hipóliti, me pareció hermoso. Uh-huh. Llamarada de Jorge González me gustó mucho. Han salido cosas lindas. No estoy 100% al día, voy con unos 6 meses de delay leyendo las cosas, pero encuentro muchas cosas que me gustan. Salió hace poco una reedición de Precinto 56 de Ray Collins y Lito Fernández que me gustó muchísimo. Salió una reedición de Evaristo el año pasado también. Una reedición de Evaristo muy bien hecha, sí, muy señor. Linda, está sí, muy sí. linda. Muy buen material. También lo que sacaron de Prat de Los Escorpiones del Los Desierto. Escorpiones del Desierto muy salió bueno. una reedición hace poco también muy buena. Muy lindo, sí, muy lindo. Totalmente. Así que sí, se están publicando bien en Argentina, están publicando bastante material interesante de los autores locales, incluso cómic europeo que antes no se publicaba, ahora se está publicando bastante. Y bueno, y después leo manga editado en Argentina, leo bastante. Estoy comprando cada vez menos manga editado en España y más manga editado en Argentina. Ajá. ¿Te gustan las versiones? Me gusta que hablen en argentino. Te encanta. Me gusta que hablen en argentino, sí, totalmente. Me gusta que cuando se traduce el manga o el cómic europeo o el cómic yankee usen el castellano del Río de la Plata, digamos, no es esa abominación lingüística del castellano neutro. Es y esas cosas. Un horror, claro. Rayos. Carajo. Chupala, como rayos. Así que sí, me gusta, me parece que se está publicando mucho. Y ya te digo, no sigo las ediciones en castellano del cómic yankee, pero sí sigo las de manga, las de cómic europeo y por supuesto las de autores argentinos. ¿Te gusta que ahora estamos ya, para terminar, te gusta que estamos volviendo de nuevo a juntarnos, a estar con el público cara a cara, a charlar, un mate de por medio, no sé, ¿te gustan esas cosas? Sí, totalmente. Yo soy muy adicto a los viajes y a las convenciones de cómics y la posibilidad de volver al circuito, a viajar, a encontrarnos cara a cara con la gente, a mí me gusta muchísimo. Arranqué con la gira de presentación del libro el 1 de diciembre, o el 2 de diciembre en La Plata, y no paré un minuto. ¿Tuviste Mar del Plata también? Sí, paré durante enero porque me mudé de casa después de 25 años. Y bueno, y hubo esos días de 39 grados de calor, el tema de la variante esa del COVID, ¿cómo se llama? Sí. Omicron, Omicron. que no te daban ganas de salir porque era muy arriesgado. Bueno, durante enero no hice presentaciones, pero arrancamos en La Plata, después estuve en Bahía Blanca, Mar del Plata, Claromecó, Tres Arroyos, Montevideo. Ahora estoy acá, mañana en Rosario, el sábado en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Después voy a Santiago de Chile, después a Los Ángeles, en Estados Unidos. Y después me queda Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, General Roca, Viedma, Puerto Madryn y Bariloche. Y volver también seguramente a Crack Bamboo y esas cosas. Es muy probable que esté, aunque sea un par de días en Sí. la Crack, en agosto, después en junio por ahí me acerco de nuevo a Montevideo, que está el evento Montevideo Comics donde voy siempre. En septiembre voy a estar en Paysandú, en Córdoba de nuevo. Probablemente podamos resucitar el evento que hacíamos en la Universidad de Palermo para festejar el Día de la Historieta. Uy. Así que vamos a ir, entonces, me gusta el tema de los eventos. Bueno, trabajé muchos años en organización de eventos y es algo que extraño mucho. Pero bueno, ya estoy de nuevo viajando y participando en un montón de eventos donde generamos o una simple presentación del libro o algo un poco más jugado. Andrés, el público está ahí, si querés decirle algo. No, muchas gracias por todos estos años de bancar proyectos locos como la Comiqueando Digital, este libro, bueno, un montón de cosas que fuimos haciendo y que por suerte siempre encontramos muy buena repercusión del otro lado. Y bueno, nada, a encontrarnos ahora que se puede en eventos, en movidas que se vayan organizando y tratar de compartir esta experiencia tan linda que es la de leer los cómics, difundirlos, disfrutarlos, conocer a los autores y demás. Andrés, muchas gracias. Gracias a vos.